Muy buenos días, tengan todos, amados hermanos, familia, contactos y todos aquellos que se estarán conectando a través de lo que es nuestra plataforma de Facebook. Primeramente, estamos muy contentos, estamos muy agradecidos con nuestro Dios y preguntará usted por qué. Como siempre lo mencionamos y no nos cansaremos de decirlo, amados hermanos, familia, contactos, etcétera, y todos aquellos que hoy se estarán conectando en el día 13 de febrero del año 2025, pues como siempre le digo, debemos estar agradecidos con Dios. La pregunta es ¿por qué? Y está de más preguntarlo. ¿Por qué? Por las muchas bendiciones que Él nos da. El simple hecho que nos hayamos despertado esta mañana, ver la luz de un nuevo amanecer, estar ahora sí que con vida, con salud, dentro de lo que cabe, salir y hacer de nuestros diferentes menesteres, es una enorme bendición. Piense y medite en ello. Piense cuán grande es Dios y cuán misericordioso y amoroso ha sido con usted hasta este mismo instante de su vida. Por lo cual es importante, hermanos, amigos, familia, que le agradezcamos a nuestro Dios por esa y muchas otras bendiciones. Y aquellos que somos cristianos, hijos de Dios, le debemos agradecer diariamente por el hecho de darnos la oportunidad de ser llamados sus hijos a través de la redención por medio del Evangelio de Salvación. De parte de su servidor, Osvaldo Rodríguez, desde la ciudad de Cleveland, Texas, estamos transmitiendo en vivo, como decía ahorita, siendo exactamente las 9:32 tiempo del centro. Y aquí, pues en la región, hoy está un poco frío, hermanos. Amaneció en los 22 grados Fahrenheit, que son aproximadamente menos 3 grados, menos 4 grados centígrados. Pero el frío no nos detiene, hermanos, porque gracias a nuestro Dios tenemos estas instalaciones en donde podemos venir, transmitir en vivo, hermanos. Yo sé que semanas atrás no habíamos podido transmitir y como les digo, siempre estamos tratando de hacer cosas, hermanos, para el reino de nuestro Dios. Estamos redactando literatura nueva, estamos tratando de editar nuevos libros, estamos tratando de hacer diferentes cosas, predicando. Bueno, este es uno de los últimos libros que hemos sacado, hermanos. Fe y Obras, ya lo hemos estado promocionando, también el de Buscando la Perfección, pero bueno, hoy en este día quiero mandar un saludo a todos los hermanos, hermanas, familia, contactos que se estarán conectando. Solamente quiero abrir aquí mi Facebook, hermanos, para darle seguimiento a todos aquellos hermanos que se estarán conectando. Y como decía al inicio, hermanos, hoy en este día vamos a hablar de una temática muy importante. La temática basada allá en el Evangelio de Mateo, cuando nuestro Señor Jesucristo nos dice, si alguno quiere ir en pos de mí, cargue su cruz y sígame. Y el tema para el día de hoy, hermanos, es, ¿estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y seguir a Jesucristo? A veces es fácil decirlo, ¿verdad, hermanos? Es fácil decir, sí, yo puedo seguir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. Pero decimos los mexicanos en un dicho coloquial, del dicho al hecho hay mucho trecho. O sea, a veces decimos cosas, hermanos, a la ligera y nos es muy difícil llevarlas a la práctica. Decimos algo y hacemos lo contrario. Por eso, en esta temática de este día, hermanos, vamos a hablar de ese aspecto, de qué implica seguir a Cristo, de si verdaderamente estamos dispuestos en seguir a nuestro Maestro, si verdaderamente estamos dispuestos, hermano, hermana, amigo, a despojarnos de esas cosas, hermanos, que son un obstáculo en nuestras vidas para poder seguir al Maestro. Pero antes de pasar, quiero mandar un saludo a todos los que se están conectando, a nuestro hermano Maniel allá, no sé si todavía estás en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, hermano, no sé en qué área específicamente estés, a nuestra hermana Beatriz Adriana Luna, que se encuentra en la región de Brentwood, Texas, y a todos los que se estarán conectando, hermano, les mandamos un saludo fraterno. De igual manera, si quieren conectarse a través de la ventana de chat, mandar un saludo, mandar alguna petición de oración, pueden hacerlo, hermanos, con toda confianza. Pueden expresar sus peticiones de oración. También mando un saludo a mi prima hermana Nancy Arriola, hasta en la región de Torreón, Coahuila, a toda la familia Arriola, ya en Torreón, en San Esteban, en todas las áreas circunvecinas donde ellos están viviendo en diferentes puntos de la comarca lagunera y puntos circunvecinos, hermanos, allá en Acuña, en San Pedro, no sé, Chávez, etcétera. Mandamos un saludo también a nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo. Siempre estamos orando por él, pero no solo por él, hermanos.
por todos nuestros hermanos en Cristo que están pasando por diferentes circunstancias adversas, a través de enfermedades, hermanos, perdón, a través de circunstancias nada favorables en sus vidas. Puede ser una enfermedad, puede ser una carencia económica, puede ser una tribulación emocional, puede ser peligro, pueden ser muchas cosas. Y estaremos orando por todo ello. Y agradecemos a nuestra hermana Beatriz Adriana Luna, que siempre está, eh, como dicen, al pie del cañón. Nuestra hermana va tratando de darle difusión, hermanos, a las predicaciones que se comparten a través de las redes sociales. Y gracias a esa promoción, hermanos, más hermanos entran, escuchan el programa, se edifican y esto es de bendición enorme, hermanos. Pero bueno, antes que nada, quiero mandar un saludo a todos los que se están conectando, hermanos, nuevamente, a nuestra hermana Esmeralda Longoria, en la región de Las Vegas, Nevada, a mi esposa, la hermana Rosy Rodríguez, que ahorita está trabajando, a la hermana Lupita Moreno, y a todos los que se estarán conectando. Acuérdense, ¿de qué vamos a predicar hoy? ¿Estamos dispuestos a cargar nuestra cruz y seguir a Cristo? Es una pregunta que nos debe poner a reflexionar muchas cosas, hermanos. Pero antes de empezar en eso, de lleno en el programa, quiero ir a Dios en oración, hermanos. En un orden de las cosas, primeramente encomendemos lo que vamos a hacer en una rogativa a nuestro Padre Celestial. Y que sea nuestro Dios, hermanos, el que ponga los medios, las circunstancias, que me dé la capacidad, la habilidad para poder, como decía el apóstol Pablo a su discípulo e hijo en la fe, Timoteo, para poder trazar correctamente la palabra y presentarnos ante Dios como siervos que no tenemos de qué avergonzarnos. Entonces vayamos a nuestro Dios en una oración, hermanos, y después de esto vamos a pasar a la lección. La lección, déjeme decirle algo. La lección que voy a impartir, hermanos, es un artículo que se encuentra en el libro Buscando la Perfección, porque a veces los hermanos me preguntan, hermano, ¿y dónde puedo encontrar esa lección? Bueno, la lección, ahorita ya no tengo disponible conmigo, acabo de mandar el último libro que tenía aquí, hermanos, pero voy a pedir más. Pero esa lección, hermanos, se encuentra en el libro Buscando la Perfección. Para ser más exactos, hermanos, le voy a decir hasta la página. En la página, aproximadamente, empieza en la página 158 de su libro Buscando la Perfección. Y bueno, vamos a nuestro Dios en una oración y después de la oración vamos a empezar de lleno con lo que es esta transmisión en vivo. Oremos. También mando un saludo a nuestro amigo Frankie Estrada, hasta allá, hasta la región de Michoacán, hermano. No sé si estás en Apatzingán, en Quiroga, en, no sé, en Nueva Italia. Dinos dónde nos escuchas, hermano. Un saludo a nuestro hermano Felipe Garza Candela, hasta Piedras Negras. Coahuila también, nuestro hermano en su tiempo determinado estuvo exponiendo grandes predicaciones de la palabra de Dios, hermanos, grandes programas. Esperemos que nuestro hermano retome el camino de la proclamación del Evangelio como un heraldo de Dios y es enorme bendición, hermanos. Hermanos, te animamos a que retomes ese rumbo, hermano. Recuerda que por algo Dios te ha escogido, hermano, para que lleves un mensaje de salvación. También mando un saludo a nuestra hermana Candela Ortiz hasta la región de allá de los Cinco Manantiales, en la región, si no mal no recuerdo, Nava, Coahuila, Allende, por ahí, Allende, Nava, Zaragoza. Y ahora sí, hermanos, vamos a la oración. Vamos a orar por todos ustedes, por nuestro hermano Frankie, por nuestra hermana Esmeralda, por mi familia, por la familia Luna, por nuestro hermano Frankie, hasta allá, hasta la región de Michoacán, nuestro hermano Felipe Garza y toda su familia, el ministerio que ellos llevan a cabo allá. Oremos, hermanos, para que vaya fluyendo el tiempo. Oremos. Bendito Padre Celestial, primordialmente, Señor amado, en esta hermosa mañana que usted nos ha regalado, Padre, llevamos ante su presencia divina una rogativa con muchas peticiones, Padre. Le pedimos por los enfermos, por nuestro hermano Juan Carlos Hidrogo en la región de San Pedro de las Colonias, Coahuila. Que sea usted con él, Padre, que su poder divino, Padre, se manifieste en el cuerpo de nuestro hermano para que él pueda recuperar su salud. Sabemos que los médicos a veces tienen noticias fatales, Padre, pero usted es el médico de médicos, usted es nuestro creador,
Usted es el dueño de nuestro tiempo, Padre, cuando nacemos y cuando morimos. Por lo cual le pedimos, Padre, que usted tenga misericordia a nuestro hermano Juan Carlos, para que usted le dé más tiempo de vida, como lo hizo con aquel siervo llamado Ezequías, cuando usted mismo le dijo, Padre bendito, prepara tu casa porque vas a morir. Mas, sin embargo, usted, Padre, le otorgó 15 años más de vida. Asimismo, Padre, le pedimos no solamente por nuestro hermano Juan Carlos, sino por todos aquellos hermanos, hermanas que tienen sus batallas contra el tiempo, porque lamentablemente en sus cuerpos físicos llevan enfermedades, Padre, de carácter mortal. Pero sabemos que usted es el Dios todopoderoso, el Dios que abre puertas de bendición. También le pido por mi amigo Frankie en la región de Michoacán, Padre, que usted bendiga su vida. Por nuestro hermano Felipe Garza Candela, Padre, para que usted siga utilizándolo con esa poderosa palabra del Evangelio, Padre, y nuestro hermano reciba un despertar en su ser, en su corazón, Padre, y retome las riendas, Padre, de la proclamación de la palabra poderosa que es no solamente el Evangelio, sino su palabra bendita, Padre, que perfecciona a su siervo, Señor. Le pido también por nuestra hermana Longoria en la región de Las Vegas y por todos nuestros hermanos en aquel estado y en aquella ciudad en particular. Las Vegas, Nevada, por nuestro hermano también Fernando, que predica en aquella región, y todos nuestros hermanos que se esfuerzan. Por nuestra hermana Candela Ortiz, por los hermanos aquí en la congregación, por nuestro hermano Frankie en Zamora, Michoacán. Bendígalo grandemente, a su familia, a él, sus planes. Le pido también por nuestra hermana Beatriz Adriana, que siempre está, Padre, esforzándose por compartir la palabra, Padre. Bendiga a ella, a su familia, a nuestro hermano Mario Luna, a sus hijos, y sígalos usando en su reino, Padre bendito. Asimismo a mi familia, a mi esposa, la hermana Rosy Rodríguez, bendígala en su trabajo, Padre bendito, y de igual manera en este día denos la capacidad de predicar diligentemente su consejo divino, Señor. Asimismo, Padre, todo esto se lo pedimos no por méritos propios, sino porque llevamos ante su presencia estas rogativas humildemente, porque sabemos que usted es un Dios justo, que nos oye, nos restaura y nos contesta, Padre. Todo esto se lo pedimos, Padre amado, en el sagrado y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, mis amados hermanos, ahora sí, vámonos de lleno. Tenemos aproximadamente 50 minutos, vamos a concluir a las 10:30, 10:35, ¿ok? A mí no me gusta limitarme mucho en el tiempo, hermanos. A veces seguimos parámetros y que hay que acabar a tal hora, pero si acabamos a las 10:35 no hay problema. Facebook no nos va a cerrar el programa, hermanos, ¿ok? Tenemos esa enorme bendición, hay que aprovechar bien el tiempo. Mando un saludo también a mi hermano Mario Pizaña hasta la región de Nugulareo, Tamaulipas. Hermano, coméntame si ya te llegaron los libros, por favor, para de esta manera sentir ese gozo, hermano, de que ya recibieron la literatura. Y bueno, hermanos, ahora sí, vamos a pasar al programa, ¿ok? Pueden hacer preguntas, hermanos, pueden hacer comentarios, tenemos la ventana de chat, ahí póngase a escribir su pregunta, su comentario, enriquezca la clase, no se limite, por favor. Queremos hacer esta clase, hermanos, interactiva. Yo no quiero nomás estar aquí hablando y no quiero que ustedes participen, hermanos, que estén ahí escribiendo, que estén haciendo preguntas, que estén haciendo comentarios. Qué bueno, mi hermano, gracias a Dios, ¿verdad? Dice nuestro hermano Mario que ya recibió sus libros. Qué bueno, hermanos. Este es el libro. Bueno, le mandamos 5 de estos y otros tantos del otro. Pero ahora sí, hermanos, vamos a retomar el punto. Vamos a enfocarnos en la clase. Decía ahorita que íbamos a hablar de la lección basados allá en el Evangelio de Mateo, hermanos. En particular, Mateo capítulo 16, versículo 21 al 28. Cuando nuestro Señor Jesucristo dice las siguientes palabras. Obsérvese lo que dice el maestro, hermanos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y fíjese la pregunta que hace nuestro Señor Jesucristo, una pregunta para ponernos a reflexionar muchas cosas. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?
porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Qué hermosas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero también qué grandes encomiendas nos da a todos aquellos que queremos, verdaderamente seguirlo. No es fácil, ¿verdad que no, hermanos? Nuevamente hago la pregunta, realmente, y haga la suya, ponga su nombre ahí. Realmente, hermano Mario, hermana Beatriz, hermana Rosy, hermano Frankie, hermano Osvaldo, hermana Longoria, realmente estamos cargando nuestra cruz para seguir a Cristo. Esa es la pregunta que debemos hacernos, hermanos. Ahora, antes de introducirnos a la lección como tal, ya leí el pasaje, pero quiero hacer un breve recapítulo de cuando escribí este artículo, hermanos, o esta lección. Esta lección, hermanos, la escribí en una oficina, no en esta, en otra oficina, hermanos, que tenía hace 6 años atrás. Y precisamente, si mal no recuerdo, hermanos, entrando el año 2020, hace ya 5 años, yo creo que hablar del 2020, hermanos, es recordar muchas cosas. Es recordar el coronavirus, el COVID-19, una enfermedad terrible, hermanos, que lamentablemente cobró muchas vidas. Vidas de hermanos en Cristo, vidas de nuestros familiares, vidas de personas con las que convivimos, hermanos, vidas de las personas que hicimos. ¿Cómo fue posible que esta enfermedad tan terrible se llevó a tanta gente, hermanos? Y bueno, ese artículo yo lo escribí, hermanos, cuando estaba ahí en mi oficina pensando, bueno, ¿qué artículo voy a escribir para el boletín? Y me surgió una pregunta, hermanos, viendo toda esa tribulación. Y la pregunta era, ¿cuántos realmente nos estamos despojando a nosotros mismos para cargar nuestra cruz y seguir verdaderamente, fíjese, no de lejos, no con hipocresías, no a medias, seguir verdaderamente al maestro? Como decía ahorita, hermanos, a veces es bien fácil decirlo, ¿verdad? Así como Pedro dijo, hermanos, ¿se acuerdan cuando el apóstol Pedro le dijo al Señor, mira, Señor, incluso yo voy a ir contigo a la muerte? Y que le dijo, mira, Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, Pedro, me vas a negar. Y no le había dicho también a Pedro, mira, Pedro, yo estoy orando por ti, porque te ha pedido Satanás, o sea, ha pedido de ti o tomarte para zarandearte como a trigo. Pero yo estoy orando fervientemente por ti, Pedro. ¿Para qué? Para que eso no pasara. A veces, como decía, hermanos, nos es bien fácil decir, no, si yo sigo al maestro, y alabado sea el Señor, y amén, amén, y estamos ahí, hermanos, según, queriendo seguir al maestro. Pero vamos a ver que a veces nos es muy difícil, hermanos, despojarnos de muchas cosas. No estamos dispuestos a seguir del todo al maestro, hermanos. Yo ponía aquí una pregunta, hermanos, que a veces realmente estamos siguiendo al maestro. Y es que, hermanos, a veces, decía ahorita, nos es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Hablaba de la pandemia, hermanos, miren, cuando surgió la pandemia, hermanos, lamentablemente, la fe de muchos se fue apagando poco a poco, fue menguando, como una veladora. ¿Sí ha visto usted las veladoras? Se prenden, se van consumiendo y se van apagando. A través, como el tiempo las va consumiendo. Su flama se consume y se apaga. Tristemente, hermanos, es triste decirlo, pero así menguó la fe de muchos, no de pocos, de muchos. Cuando vino yo digo, esta pequeña prueba, hermanos. Dice nuestro hermano Reynolds Rosales, la pandemia cobró vidas, pero que fue la voluntad de Dios para bendición. Y es cierto, hermano Reynolds, mira, vamos a mencionar algo, hermano. Es muy importante lo que mencionas, hermano. ¿Por qué? Esta tribulación, hermano Reynolds, tuvo dos propósitos.
Y dirán ustedes, ¿cuáles propósitos? Bueno, primeramente, como dice nuestro hermano Reynolds, nuestro Dios, porque es la voluntad de Él, hermanos. Él marca los tiempos, nuestro tiempo de vivir y nuestro tiempo de morir. En Él está la vida y la muerte. Nuestro Dios decidió que muchos de sus hijos redimidos partieran de este mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero para mí el morir es mucho mejor porque voy a estar más cerca de mi promesa, decía Pablo allá en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21 en adelante. Pero también Pablo decía, estaba en un dilema, decía, pero es que si me voy de este mundo, voy a dejar inconclusas muchas cosas. Entonces, no sé, ¿qué es más conveniente? ¿Quedarme un poco de tiempo más o partir con mi Señor, más cerca de mi Señor? La voluntad de Dios, hermano Reynolds, es que muchos de nuestros hermanos, muchos de ellos fieles, partieran de este mundo y estuvieran más cerca de su corona de gloria. Pero también, hermano Reynolds, decíamos que hay dos propósitos. La tribulación que Dios permitió que llegara, hermanos, como por 2 años, fue para probarnos. Fue para probar precisamente si muchos realmente están dispuestos en seguir a Jesús, hermanos, en seguir al Maestro. Por eso dice el Señor Jesucristo, el que pierda su vida por causa mía la ganará, pero el que gane su vida o que me niegue va a perder su vida eterna. Y ahorita vamos a ir viendo por qué, hermanos, a través de cómo desarrollemos este estudio. Y qué bueno, hermano, por ese punto que nos mencionas. Ahora, decíamos, el coronavirus, hermano, fue una prueba. ¿Mm? Ahora yo pregunto aquí, el poder tener posibilidades de congregarse, hermanos, en esta fácil tan difícil, si usted pudiera hacerlo y no lo hizo, ¿usted cree que eso significa seguir a Cristo? Es la pregunta, nada más como un breve ejemplo, hermanos. Y déjeme decirle algo, hermano, hermana. El coronavirus ya pasó la pandemia, ya se acabó. Ahora estamos viviendo diferentes facetas, hermanos, diferentes tentaciones, obstáculos. A veces son obstáculos internos, hermanos, que nosotros mismos ponemos. Y lo va a decir el maestro, nuestras tentaciones, nuestros egos, nuestra falta de disponibilidad, hermanos, para despojarnos de cosas que son una obstrucción en nuestra vida espiritual. El seguir a Cristo, fíjese, déjeme decirle algo, hermano, hermana, no solo implica congregarnos, ¿sí? Porque si el seguir a Cristo fuera solamente el congregarnos, algunos lo hacen, hermanos. Algunos, es un poco lamentable decirlo, o un mucho, pero algunos se congregan, hermanos, ya por mera monotonía, hermanos. O sea, nomás, ay, vamos con la iglesia. Y vienen y se sientan y escuchan y se van. Pero sus vidas, hermanos, no cambian. Siguen siendo igual, siguen teniendo los mismos defectos, las mismas tendencias banales, los mismos vicios ocultos, adicciones, las mismas emociones nocivas, tóxicas, como odio, rencor, resentimiento, envidia, coraje, ira, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso implica, hermano, hermana, que no están todavía listos para seguir fidedignamente al Maestro, porque no se han despojado de su ser viejo. Así de sencillo, hermanos, así de sencillo y simple. Pero nuevamente, decíamos ahorita, hermanos, el seguir a Cristo no solamente es venir y congregarse. Si usted lo hace, qué bueno, pero venga y congréguese, edifíquese y ponga en práctica lo que aprendió, ¿ok? En su vida y como manifestación para otros. Porque el venir, escuchar, congregarse, irse y no hacer nada, esa fe puede ser una fe muy débil, hermanos. Se manifiesta. ¿Eh? Es una fe de lejos, como decíamos ahorita, como cuando Simón Pedro seguía al maestro, cuando el maestro fue apresado y ahí va Pedro de lejitos, ahí va siguiéndolo, ahí va como a cierta distancia, como protegiéndose, como teniendo miedo de las cosas que iban a pasar. La fe de algunos, así como la de Pedro en esa faceta, ¿verdad? Es de lejos. Quieren seguir al maestro de lejitos. No quieren responsabilidad, hermanos. No quieren cambios radicales en sus vidas. No quieren cargar su cruz. Esa fe viene a ser una fe menguante, una fe inconstante.
¿ok? El seguir a Cristo, déjeme decirle algo, hermano, hermana, va más allá. ¿eh? Denota esforzarnos por vivir como Él vivió. ¿eh? Denota esforzarnos por hacer su voluntad. Denota despojarnos de todo aquello que viene a ser un tropezadero en un momento determinado de nuestra vida. Miren, como decía ahorita, el pasaje que leímos, en Mateo, hermanos, hay un hermoso relato de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando dentro del contexto, Él les había dicho a sus discípulos, hermanos, que le era necesario pasar por un proceso muy amargo de sufrimiento, que lo llevaría incluso hasta la muerte. Pero todo esto era consecuencia de la envidia, de la dureza de corazón, de la indisposición al mensaje, de actitudes negativas. Y todo esto, antes mencionado, hermano, estaba incrustado en el corazón de aquellos ancianos líderes de la comunidad, los cuales eran los sacerdotes, los escribas y los ancianos. Todos estos personajes de la élite, hermanos, de los judíos, en lugar de haber sido fieles discípulos del maestro y seguir al maestro y cargar su cruz, muchos de ellos fueron todo lo contrario, sus opositores. ¿Ok? Pues sabemos que todo esto ya estaba escrito, hermanos, con un propósito. Jesús tenía que pasar por ese sufrimiento. Pero nuevamente, vamos a partir nuevamente al pasaje de donde iniciamos, hermanos. Dice nuestro hermano Reino, así es, hermanos, sin frutos ni siquiera en lo personal y mucho menos en familia, amén. O sea, como dice nuestro hermano, hermanos, si no estamos dando frutos, hermanos, eso es un testimonio de cómo es nuestra vida en el aspecto de si estamos siguiendo, al maestro o no. Porque si estamos siguiendo al maestro, déjeme decirle algo, hermano, hermana. Cuando verdaderamente estamos despojándonos del viejo ser, nos estamos, como dice el apóstol Pablo a nuestros hermanos en Éfeso, allá en el capítulo 4, versículo 22 en adelante, cuando dice, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo ser. O sea, Pablo dice, pónganse el nuevo ser, el que es guiado por la voluntad de Dios. Pónganse ese nuevo ser, despójense del viejo. Pero a veces, como dice nuestro hermano Reino, hermano, no estamos dispuestos a despojarnos del viejo ser. Y como no estamos dispuestos a despojarnos del viejo ser y de todas esas cosas que nos ponen un obstáculo, hermanos, no podemos avanzar. No podemos manifestar realmente, hermanos, a Cristo en nuestras vidas. Así de sencillo. Ahora, decíamos que íbamos a leer nuevamente el pasaje porque ahorita vamos a analizar 5 puntos. Yo sé que tal vez no me va a alcanzar el tiempo, hermanos. 5 puntos. Pero quiero leer nuevamente el pasaje, ¿ok? Para que lo meditemos detenidamente. Nuevamente, conforme a la escritura, Mateo capítulo 12, Mateo 16, versículo 21 al 28, dice la escritura lo siguiente. Dice el escritor inspirado, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hasta ahí voy a leer ahorita, ¿ok? Voy a estar continuando con la lectura, porque quiero ahora entrar ya a los 5 aspectos de los que queremos hablar, hermanos. De este pasaje, ¿ok? Ahorita leí el versículo 1, ¿ok? De este pasaje, hermanos, en un orden, ¿ok? Mateo 16, como decíamos, 21 al 28. Ahorita leí el 21. En un orden, hermanos, de este pasaje podemos resaltar al menos 5 enseñanzas para nuestra vida como cristianos. Lo quiero leer todo ahora, ¿ok? Acuérdense, primer parte. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria o en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Mateo 16, 21 al 28. Primer aspecto, hermanos. La primera enseñanza que vemos en este pasaje, lo que podemos resaltar, es que nuestro Señor Jesucristo, hermanos, quiere que lo sigamos, pero de una forma voluntaria, no de una manera forzada. Jesús, hermanos, nunca, cualquiera de ustedes que son discípulos, que fueron sumergidos en las aguas del bautismo, hermano César, hermano Reynold, hermana Adriana, hermana Rosy, cualquiera de nosotros que fuimos sumergidos, Jesús jamás, de los jamases, nos forzó a que lo siguiéramos. Jamás. No somos como los soldados de leva, hermanos. ¿Qué es un soldado de leva? Un soldado que reclutaban a la fuerza. Órale, tú vas a ser soldado y no tienes ninguna excusa ni ninguna oposición a la fuerza. No. Jesús, hermanos, nunca nos trajo al evangelio a la fuerza. Nunca. Él quiere, como decíamos ahorita, primer aspecto, hermanos, Él quiere que lo sigamos voluntariamente. Por eso la frase, quiero resaltar la frase, hermanos, en este pasaje. Prestemos mucha atención a la frase como fue traducida en la versión Reina Valera 1960. Si alguno quiere ir en pos de mí. Si observa, hermano, hermana, nuestro Señor Jesucristo nos deja la opción de seguirlo o no seguirlo. Nunca dijo, como le dijo a sus discípulos, a Pedro, a Andrés su hermano, a Juan y a Jacobo, cuando estaban allá en Mateo 4:18 en adelante, que dice la escritura que estaban tirando la red, Pedro y Andrés, su hermano. Y llegó el Señor Jesucristo y les dijo, síganme, porque yo os haré pescadores de hombres. Ahí no les dejó opción, él les dijo, síganme. Jesús no nos ha dicho, síganme, no, si quieren. ¿Se fija cómo nos deja la opción, hermano, hermana? Si quieren ir en pos de mí, carguen su cruz y síganme. ¿Ok? Si alguno quiere ir en pos de mí, cargue su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Como vimos claramente, Jesús nunca dijo, síganme nada más, no. Como si nos estuviera forzando, como si nos estuviera imponer a la fuerza, hermanos, el hecho de seguirlo, al contrario. ¿Ok? Miren, desde que el Señor Jesucristo, hermanos, hermanas, empezó a predicar las buenas nuevas, después de que, en un orden, hermanos, es tentado en el desierto y luego sale de esa tentación, va y busca a sus discípulos, los elige y luego ya empieza a predicar, hermanos, el reino o las buenas nuevas, ¿ok? Jesús venía predicando, hermanos, y lamentablemente muchos optaron por no seguir en pos de él, hermanos. Porque acuérdense lo que dice el Señor, si alguno quiere ir en pos de mí, les estoy dando la opción, si quieren, síganme, si quieren. Y ese ejemplo, hermanos, vemos cómo muchos no estuvieron dispuestos y no están dispuestos todavía en el presente, puestos del todo, porque están siguiendo, como decíamos ahorita, de lejitos al maestro, o lo están siguiendo a su manera. Cuando llegamos al Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 60 en adelante, hermanos, usted puede leer todo el capítulo, todo el contexto. En el Evangelio de Juan, hermanos, nuestro Señor Jesucristo venía exponiendo una excelente lección, cómo él era el pan de vida, cómo en Él estaba la vida eterna a través del Padre. Pero también Jesús, hermanos, en esta lección, después de haberles dado de comer como a 5,000 o a los 5,000,
los alimentó físicamente, les empezó a predicar, la predicación se puso a poner intensa. ¿Por qué? Porque en la proclamación de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, si usted presta atención en el Evangelio de Juan capítulo 6, Jesús les pedía compromiso, hermanos, que se comprometieran. Así como en esta lección del Evangelio de Mateo les está diciendo, es que es necesario que ustedes tomen compromiso, que se despojen. Y allá en el Evangelio de Juan 6 pasó prácticamente lo mismo, hermano. Les estaba enseñando el maestro que él tenía la vida, que él tenía la vida eterna, que en él tenían todas las bendiciones, pero era necesario hacer algo. Y ese algo implicaba que se comprometieran del todo, hermanos. Cuando ellos escucharon esas palabras de gran compromiso, fíjense lo que respondieron. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Se fija cómo ellos sintieron que el compromiso que les estaba pidiendo el maestro era muy difícil para ellos, hermanos? Muy difícil. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos a despojarse. No estaban dispuestos. Y ya eran sus discípulos, porque dice, muchos de sus discípulos. Pero la pregunta es, ¿qué hacen esos muchos discípulos? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Decidieron, hermanos, dar la media vuelta e irse. Decía nuestro hermano Reino, Laurita, el coronavirus sirvió con varios propósitos. Y uno de esos propósitos, hermanos, fue hacer una limpia. No en el sentido que varios de nuestros hermanos ya se fueron de este mundo y no están con nosotros. No, fue hacer una limpia para quitar a todos aquellos hermanos que nada más estaban siguiendo al Señor como por monotonía, como por costumbre, como por, bueno, no hay nada mejor que hacer, vamos a seguir a Jesús. Y cuando la cosa ya se vio seria, hermano, nada, mejor vámonos de aquí. Esto de seguir al maestro como que no nos va a traer muchas cosas buenas. Dura tu palabra, Señor. ¿Quién la puede oír? Se dieron media vuelta y se fueron. Recuerde, Jesús nos pide, punto número 1, Jesús nos pide que lo sigamos, pero voluntariamente, no de una forma forzada. Ahora, hablando de este aspecto, hermanos, ya vimos. Por eso les preguntaba, hermanos, hermanas, hermano Reynold, hermano César, hermana Betty, hermana Rosy, ¿cuántos de ustedes fueron forzados para obedecer el Evangelio? Yo puedo decir que yo no. A mí se me predicó, hermano, fui conociendo la palabra, fui oyendo el Evangelio, fui teniendo fe en mi corazón. Llegó un punto en mi vida que dije, es necesario obedecer a Dios, porque si yo muero, voy a morir condenado, lejos de Dios, lejos de sus promesas y lejos de su salvación. Pero también quiero seguir al maestro porque quiero que el maestro perfeccione mi vida. No estoy diciendo que soy perfecto, quiero que perfeccione mi vida día con día, que me vaya moldeando, así como el Señor cuando hablaba en el tiempo de Jeremías, que decía, ustedes son el barro y yo soy el alfarero. Yo les voy a ir dando forma. El Señor quiere perfeccionarnos a través de su palabra y a través de muchas otras cosas más, de las pruebas, de la santidad, de la oración, de la perfección, del crecimiento espiritual. Él quiere, hermanos, hermanas, perfeccionarnos. Él quiere que lo sigamos, como ya decía ahorita, de una manera voluntaria. ¿Mm? Voluntaria. ¿A poco cuando ustedes acaban una lección, hermanos predicadores, y terminan, no dicen, hermanos, amigos, está abierta la invitación para aquel que quiera obedecer el Evangelio? Se está haciendo la invitación voluntariamente. No estamos pasando atrás de la gente. A ver, usted no se ha bautizado. ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto tiene entró visitando la iglesia? Casi es hermano, pero ¿cuánto tiene? Un año, 5. Ándale, ya pásele, obedezca el Evangelio. ¿A poco forzamos a la gente a hacer eso? No, hermanos. Yo cuando evangelizo a la gente le digo, mire, ¿sabe qué? Yo nunca lo voy a forzar. Yo lo único que voy a hacer es invitarlo y cuando usted esté listo, cuando su corazón esté listo y le dicte,
voluntariamente obedecer al Señor, hágalo. Pero yo no quiero que usted venga aquí porque, ay, es que mi mamá quería que yo me bautizara. Ay, es que mi esposa quería que yo me bautizara y me bauticé para darle gusto. No. Como me dijo en una ocasión una hermana, ay, hermano, pues fíjese que yo me bauticé porque pues yo vi que mi esposo pasó y pues para llevar la fiesta en paz en el matrimonio, pues yo también pasé y me bauticé. Le dije, no, hermano, usted necesita hacer las cosas bien. Le digo, porque ese bautismo suyo no fue por convicción propia, usted nomás lo hizo por mero convencimiento para estar en paz con su esposo. Digo, no hubo convicción en su ser y por lo tal no hay un seguimiento voluntario de su corazón, de su interior. Entonces, hermanos, vamos al aspecto número 2 en esta lección. Hay que avanzar. El segundo aspecto, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo nos presenta en esta enseñanza de seguirlo, de cargar nuestra cruz, de despojarnos. Él nos exhorta, hermanos, que para seguirlo, ya decidimos seguirlo, pero no solamente implica, ya te voy a seguir, maestro, no, implica responsabilidad, hermanos, implica transformación, implica crecimiento, evolución, despojarnos. Entonces Jesús, hermanos, en el segundo aspecto, en esta lección de Mateo 16, 21 al 28, nos exhorta que para seguirlo hay que hacer un cambio verdaderamente, no fingidamente, verdaderamente radical en nuestras vidas. Y cuando digo radical no es, no quiero que le venga a su mente a usted, hermano, hermana, ay, vamos a ser radicales como ISIS, que vamos a andar haciendo guerras santas, guerras espirituales, ¿verdad? Con la bandera del cristianismo. No, eso no implica la radicalidad de la que estoy hablando, hermano, no. Eso es un extremismo religioso. Eso es querer, ahora sí que hacer cosas malas, hermanos, con la bandera de la cruz. No. Cuando digo que hay que hacer un cambio radical en nuestra vida, hermanos, lo que implica un cambio radical en nuestras vidas, quiero que se guarde esta frase que dijo el maestro, no la estoy diciendo yo, ¿ok? Y aquí vemos ese cambio radical, hermanos. Niéguese a sí mismo. ¿Por qué digo un cambio radical, hermanos? Porque muchas veces no queremos negarnos a nosotros mismos. Negar a ese ser egoísta, a ese ser pecaminoso, vanaglorioso, orgulloso, altanero, sensual, que quiere seguir sus tentaciones carnales. No queremos despojarnos de ese viejo ser, hermanos, contaminado, como dice el apóstol Pablo, contaminado por los deseos engañosos. Dice nuestro hermano Frankie, con permiso, ando en la chamba y tengo que salir a carretera. Amén, hermano. Claro que sí, la predicación se va a quedar ahí. Luego puedes llegar y continúas la lección, hermano. Ok, cuídate mucho, que el Señor te bendiga ahí en los caminos, que a veces se tornan un poco peligrosos. El Señor esté contigo, hermano Frankie. Cuídate mucho. Dios te bendiga. Y ahí estamos con la lección. Va a estar pregrabada. Nuestro hermano Mario dice, a ver, antes de pasar al siguiente punto que decía, hermanos, cambio radical, niéguese a sí mismo. Yo te pregunto, hermano, hermana, yo hago esta pregunta y me la voy a hacer yo también. ¿Nos estamos negando a nosotros mismos? Ahorita vamos a ver qué implica negarnos a nosotros mismos. Dice nuestro hermano Mario, es difícil seguir al Señor cuando no hay amor, cuando no hay obediencia, cuando no hay un abandono total del pecado y por tanto no hay victoria en el mundo. Y es cierto, hermano, y de eso vamos a hablar, que no podemos seguir al maestro, hermano Mario. No podemos seguir al maestro, hermano, si no estamos dispuestos a despojarnos de todas esas cosas que tú mencionas y otras más que vamos a mencionar. Recordemos, hermanos, lo que dice el maestro, niéguese a sí mismo. Pero preguntaríamos, hermanos, ¿qué implica negarnos a nosotros mismos? Esa es la pregunta del millón. Ahora, para entender mejor, hermanos, a mí siempre me gusta usar 2 o 3 o 4 versiones distintas para comparar, hacer paralelos. Mire, por ejemplo, la versión Nueva Traducción Viviente, hermanos, dice de la siguiente manera según Mateo capítulo 16, 24. Luego Jesús les dijo a sus discípulos,
Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, obsérvese cómo dice en esta versión, ¿ok? Me gusta mucho cómo tradujo esta versión, nueva traducción viviente, cómo tradujo Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. El egoísmo, hermano, nuestro egoísmo. Quiero hacer una pregunta, en primer lugar. ¿Por qué viene a ser una piedra de tropiezo nuestro egoísmo en cada uno de nosotros en nuestras vidas personales? ¿Por qué? El ego o la palabra ego significa el yo. Entonces, cuando hablamos de egoísmo, eso implica lo que nosotros queremos, hermanos, lo que yo quiero, lo que a mí me gusta, lo que a mí me fascina, lo que a mí me seduce, me atrapa, lo que a mí me atrae, como dice Santiago hablando de las tentaciones. Y en ese yo, hermanos, pecaminoso, en ese yo orgulloso, en ese yo egoísta, muchas veces no estamos dispuestos a despojarnos de esas cosas que a nosotros nos gustan. El borracho a veces no viene a Cristo o no quiere perfeccionar su vida. El hermano que tú se detiene por la bebida social porque, ay, Señor, es que todavía me gusta una cervecita, dos. Padre, es que entiende, Señor, vengo muy cansado del trabajo y tengo que tomarme unas 2 o 3 cervecitas para tranquilizarme. Aquel que le gusta todavía la sensualidad no va a dejar la pornografía. Aquel que le gusta lo carnal o aquella que le gusta lo carnal no va a dejar su sensualidad, de vestirse sensualmente, de mostrar su sensualidad, hermanos. Aquel hermano orgulloso no va a estar dispuesto a perdonar porque todavía trae sus rencores internos. Aquella hermana problemática no va a estar dispuesta a crecer espiritualmente porque siempre va a andar haciendo conflictos dentro de la iglesia por sus actitudes carnales, en las cuales hay actitudes egoístas, malos sentimientos. Aquel hermano no va a dejar su falsa enseñanza. ¿Por qué? Porque prefiere que lo alaben, prefiere la vanagloria, prefiere, es que es lo que a mí me gusta. No es lo que a ti te gusta, hermano, hermana. Es lo que tú tienes que hacer para seguir a Cristo. Y en este caso, lo que debemos hacer para seguir a Cristo, hermanos, como ya vimos, es despojarnos de ese ser egoísta, del yo, del ego. Cuando pensamos solamente en nosotros mismos, hermano, ¿por qué no viniste al servicio a adorar a Dios? Ay, hermano, es que estaba bien ocupado trabajando. ¿Te fijas, hermano? ¿Cómo pusiste en primer lugar tu trabajo? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es importante tu trabajo, hermano? Deja hacerte una cuestión, un cuestionamiento. Ay, hermano, es que quiero ganar más dinero, hermano, es que quiero comprar una casa, hermano, es que quiero invertir en el banco. ¿Y para qué quieres todo eso? ¿Para Dios? ¿Para Cristo? ¿O para ti? Seamos sinceros, hermanos. Muchas de las cosas materiales que buscamos en este mundo las queremos para satisfacer nuestro ego, hermanos. Por eso dijo el Señor cuando decía, si alguno quiere ir en pos de mí, cargue su cruz y niéguese a sí mismo. Y también el Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. En un orden de prioridades, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer su voluntad, pero a veces no, buscamos nuestros egos, hermanos. Lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí me place, lo que para mi futuro. ¿Y cómo sabes si vas a vivir un futuro? ¿No le dijo el Señor a sus discípulos en la parábola del rico insensato cuando decía, voy a hacer mis graneros más grandes para poder tener una capacidad superior? Y luego, después que haga mis graneros más grandes, voy a decir a mi ser, mira, sacíate, come, bebe, pero primero enfócate en lo material. Necio, esta noche vienen por tu alma. Y lo que has juntado, lo que has hecho, ¿de quién será? Y más adelante Jesús nos va a hablar de eso, hermanos, también en esta lección. Pero como decía, hermanos,
Muchas veces dejamos que nos atrape el típico yo. Primero yo y después yo. Somos amadores de nosotros mismos, no de Jesús, hermanos. ¿Eh? Ya Pablo lo había dicho. Segunda Timoteo 3:2, hablando de ese egoísmo. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. Fíjese cómo dice la Nueva Traducción Viviente. Pues la gente solo tendrá amor por sí misma. ¿Qué implica eso? Egoísmo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios. Serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán, no considerarán nada sagrado. O sea, no, a ellos les va a importar poco lo sagrado, hermano, lo espiritual. Fanfarrones, como dice aquí, orgullosos, burladores de Dios, egoístas, amor por sí mismos, avaros. A veces ese yo egoísta, hermanos, en nuestro ser interior, todavía tiene su vista puesta en las cosas de la tierra, en estas cosas carnales, no en las espirituales. ¿eh? Cuando tenemos ese yo egoísta todavía nosotros que no estamos dispuestos a despojarnos para despegar, hermanos, y seguir al maestro, a veces en ese yo egoísta solamente pensamos en satisfacer nuestros intereses. Pensamos en satisfacer en lo que yo quiero y no en lo que Dios quiere para mí, hermanos. No pensamos en nuestro Redentor. No pensamos en el hecho de que para poder seguir al Maestro, hermanos, necesitamos despojarnos del viejo ser lleno de imperfecciones para que Jesús nos empiece a perfeccionar. El apóstol Pablo ya nos habló de esas cosas, de despojarnos del viejo ser. Jesús dice, niéguese a sí mismo, renuncia a ese viejo ser. Pablo dice, según la versión Reina Valera, Efesios capítulo 4, versículo 23 al 24, lo siguiente, acerca de despojarnos, hermano, hermana. En cuanto a la pasada manera de vivir, observa, tiempo pasado, tiempo viejo, despojaos, quiten, pongan lejos. ¿Qué tenemos que poner lejos? El viejo hombre. ¿Por qué, hermano Pablo? Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Está contaminado de pecado, de tentaciones, de malas conductas, de mala conciencia. Entonces dice Pablo, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Quién representa el engaño? Satanás. ¿Quién es el padre de la mentira? Satanás. ¿Quién es el gobernante de este mundo? 1 Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Según la versión Nueva Traducción Viviente, Efesios 4:23 al 24 dice, obsérvese, despójense de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Y en cambio, dejen que el Espíritu, cuando dice Espíritu, es con E mayúscula, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Hermanos, si no nos queremos negar a nosotros mismos y que el Espíritu renueve nuestra mente, nuestro ser, nuestra conducta, va a ser muy difícil y casi imposible que podamos seguir fielmente a nuestro Señor Jesucristo y cargar nuestra cruz. Siempre existirá un tropezadero en nuestras debilidades. Siempre existirá un tropezadero por nuestros deseos carnales que no hemos aprendido a vencer. Y esos deseos carnales nos van a acorralar y nos van a vencer. ¿Por qué? Porque muchos no están dispuestos a negarse a sí mismos, cargar su cruz. Su cruz, por decirlo así, hermano, se ha vuelto muy pesada. Me acuerdo hace años, tuve la oportunidad, hermano, hermana, de visitar a una hermana en Cristo, me reservo su nombre.
No tenía mucho tiempo de convertida la hermana y tratábamos de animarla siempre, hermana, échele gana, no deje de congregarse, hermana, mire, íbamos y la visitábamos a su casa. En una ocasión la fui a visitar y le dije, hermana, la hemos extrañado en la congregación. Dice, mire, ¿sabe qué, hermano? Vamos a tener una charla sincera, ¿ok? Dice, he llegado a comprender, hermano, que esta vida cristiana es muy difícil para mí, hermano. Y yo le dije, ¿por qué, hermana? Porque, ¿sabe qué? Mire, le voy a ser sincera, hermano. Yo no estoy dispuesta a despojarme de ciertas conductas que tengo. Y no me dijo cuáles específicamente, pero yo sabía que eran conductas que tenían conexión con adicciones, con sensualidad y cosas por el estilo. Y decía, hermano, como no estoy dispuesta a dejar esas tentaciones, esas cosas, hermano, de verdad, pues me es muy difícil seguir a Cristo. Y a pesar de que la animamos, la exhortamos, simplemente la hermana dejó de ir a la congregación. ¿Por qué? Porque claramente puso cuáles eran sus prioridades, no despojarse de su viejo ser. Decidió seguir a ese viejo ser antes que seguir al maestro y cargar su cruz. El cargar nuestra cruz, hermanos, no es fácil. Pero ¿sabe cuándo se torna difícil? Déjeme decirle cuándo. Cuando no estamos dispuestos a despojarnos del viejo ser. Ahí resulta difícil. Por eso muchos se van de la iglesia, hermano. Ay, hermano, ¿por qué te fuiste? Ay, hermano, es que esa vida cristiana es muy difícil. Yo siempre les digo aquí a mis hermanos, hermanos, hagan un recuento. De aquí a 8 años atrás, por ejemplo. ¿Cuántos de nuestros hermanos se nos han ido? No, pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, como 10. ¿Dónde están? ¿Andan en otras congregaciones? No. ¿Qué cosas están haciendo? No, pues muchos de ellos andan haciendo cosas del pecado. Aunque ellos dicen, hermano, me porto bien. Estás lejos de Dios, estás lejos de su protección, estás lejos de sus bendiciones. Estás allá contaminado por el engañador, porque lo dice claramente el escritor a los Hebreos en Hebreos capítulo 3, versículos 12 y 13. Antes exhortados cada día para que no sean engañados por el pecado. Entonces, hermanos, retomando el punto, decíamos, hay que despojarnos, hermanos. Muchas veces no estamos dispuestos a despojarnos del viejo ser, las tentaciones, las debilidades nos atrapan y ahí quedamos atrapados, hermanos. ¿Por qué? Porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos y somos como aquellos discípulos de Juan 6:60, Señor, dura tu palabra es, ¿quién la puede oír? Le recomiendo, hermano, hermana, y no acabamos esta parte, ¿ok? Vamos a seguir esta lección. Me quedaron 3 puntos, hermanos. Lo vamos a ver la próxima semana. Esté pendiente. A ver si lo podemos hacer el martes, ¿ok, hermanos? Si no el martes, el jueves. Pero le recomiendo que haga algo, amado hermano, hermana. O me recomiendo a mí mismo, a todos. Cada vez que nos congreguemos, hermanos, preguntémonos lo siguiente, al menos 4 preguntas a manera de autoanálisis, ¿ok? ¿Qué 4 preguntas nos debemos hacer a manera de autoanálisis cuando nos congreguemos? La primera, ¿cuántos hermanos ya no están con nosotros porque no estuvieron dispuestos a negarse a sí mismos? Cuando usted llegue a su congregación, hermano, hermana, que ya tenga algunos años en esa congregación, por ejemplo, hermana Adriana, hermano Juan, ¿verdad? Hermano Saúl, hermano Mario, hermano Reynold, hermano Orlando, hermano César, y todos los que están ahorita conectados, ¿ok? Pregúntese, oye, estoy aquí congregado y quiero preguntarme cuántos de mis hermanos ya no están con nosotros porque no estuvieron dispuestos a seguir a Cristo y negarse a sí mismos. Y yo sé que en su mente va a venir rápidamente 1, 2, 3, 4, 5, como unos 4 o 5 hermanos, mínimo. Y usted va a decir, ay, tal hermano ya anda de mondanote. ¿Por qué? Porque no quiso negarse a sí mismo. O tal hermana, mira, ya anda de mondana también, haciendo cosas perversas de las tinieblas. ¿Por qué? Porque decidió no seguir a Cristo. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Qué impulsó a tales hermanos a dejar de seguir a Cristo fielmente? Si ellos son sinceros y vas y les preguntas más, nada más con que veas sus vidas. Así de sencillo.
Con que veas sus vidas, destilan a veces carnalidad, hermanos. En una ocasión me topé una hermana y ya no me dijo dónde está la hermana Rosy, nomás me dijo, ¿dónde está Rosy? Así como, pues ya ni es mi hermana, ya usted ya, como diciendo, pues ya mejor los trato como fulanito y menganito. Se fija como diciendo, ya ni son mis hermanos. Ya yo casi ni considero ser hermano en Cristo. Se fija. ¿Por qué llegamos a ese punto, hermanos? Porque nuestra carnalidad, hermanos, nos tiene atrapados. Como decía ahorita, mando un saludo a nuestro hermano Gibran allá en Illinois. Pregunta número 3. ¿Cuántos se congregan de vez en cuando? Por ahí hay hermanos que están ahora diseminando la enseñanza. Hermano, esos hermanos que están exhortando que no hay que dejar de congregarnos. No por el hecho de congregarte te vas a hacer santo, que la iglesia eres tú y que no el edificio. ¿Se fija cómo empiezan a tomar excusas, hermanos, para justificar sus carnalidades? Si claramente sabemos que congregarnos es un mandamiento, porque en el congregarnos, hermanos, nos exhortamos, nos estimulamos al amor y a las buenas obras, practicamos el amor fraternal, la coinonía, cumplimos los mandamientos. Pero hay hermanos que son hermanos cometas, llegan un domingo y dejan de venir 3 y luego vuelven a llegar y así se la pasan, hermanos, su vida. Por eso no crecen, no evolucionan espiritualmente como hijos de Dios, están estancados, están cargando su cruz 50 metros y luego se cansan y la bajan porque no pueden con esa cruz, hermanos. No pueden con la cruz de Cristo. ¿Cuántos se congregan de vez en cuando? ¿Cuántos no se comprometen con el trabajo, con involucrarse en servir a la iglesia de la cual son miembros, hermanos? Algunos de los que ya no están pondrán 1000 pretextos, hermanos. Hermano, es que fue la culpa del predicador, es que ya no me saludaba, es que no me visitaba. Hermano, es que tuve un problema con el predicador. Hermano, es que tuve un problema con tal hermano que es muy problemático. Hermano, es que me enojé porque pintaron el edificio como yo no quería. Y, hermano, pues es que a mí no me ayudaron. No están dispuestos a dejar su manera egoísta de vivir, según como dice la versión Nueva Traducción Viviente. Ya no están cargando su cruz. Como dijo el Mesías, ya no estuvieron dispuestos a dejar su manera egoísta de vivir. Les ganó el típico yo, mis logros, mis necesidades, mis planes, mi familia, mis posesiones. Y Jesús, bien, gracias, ¿verdad? Lo han puesto allá en el último lugar de la fila ya de sus vidas, como si se tratara de un objeto olvidado. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor no fue la plenitud de sus vidas, ni fue su prioridad número 1. Hermanos, preguntémonos esto para acabar la lección. Quedan 3 puntos, ok, lo voy a compartir en la próxima lección. Pero quiero acabar con esta pregunta. ¿Realmente nos estamos negando a nosotros mismos? Hagamos esta pregunta una y otra vez. ¿Cómo podemos negarnos a nosotros mismos? Le voy a dar la clave. Ya Pablo lo dijo, despójense del viejo ser. Le voy a dar otro versículo clave, Romanos 12:1 y 2, o 12:2 y 3. Cuando Pablo dice, no os conforméis a los deseos de este siglo, sino transformaos. La palabra transformaos ahí proviene del griego metamorfosis. La metamorfosis significa un cambio, hermanos. Así como la libélula, ¿verdad?, pasa ese proceso de metamorfosis o transformación y se convierte en una mariposa. O el de escarabajo, libélula, y luego se convierte o de escarabajo a mariposa. Nosotros hay que buscar esa transformación, hermanos. Pídale a Dios en oración, Padre amado, por favor, dame las fuerzas necesarias, dame las pruebas necesarias si es esencial. Si tienes que meterme en tribulación, méteme en tribulación, Padre. Atribúlame, ¿para qué? Para que pueda yo hacer una verdadera conversión en mi vida, Padre. Pero hermanos, si queremos simplemente que la corriente nos lleve, ya vimos cómo acabó Judas, porque no quiso hacer nunca una verdadera transformación. Ya vimos cómo acabaron Himeneo y Alejandro, porque decidieron tener una conciencia reprobable. Ya vamos a ver cómo van a acabar muchos cristianos en el día del juicio final, porque no estuvieron dispuestos de cargar su cruz y seguir a Cristo, hermanos.
Dice nuestro hermano Reynold, amados hermanos, aunque no estoy seguro que todos los sean, porque la oveja oye a sus pastores y el cabrito no, dice, hermanos, les diré la respuesta correcta y perfecta sobre el negarse a sí mismo. Lo encontramos en Isaías 55, 6 y 7, y dice, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Y es un pasaje excelente, hermano Reynold, ese e Isaías 59. Y también Isaías capítulo 1, versículo 16 al versículo 18. Ya se me acabó el tiempo, pero son excelentes pasajes. Le voy a decir por qué. En Isaías, al menos quiero leer Isaías, hermanos, ¿ok? En Isaías capítulo 1, fíjese lo que le dice el Señor a su pueblo santo, ¿ok? Que se había corrompido, hermanos. El Señor les dice que era necesario hacer algo, una purificación. Isaías capítulo 1, versículo, fíjese, ¿por qué hacemos una purificación? Porque el Señor les dice, Isaías capítulo 1, versículo 13 en adelante, no traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y días de reposo, el convocar asambleas, fíjese, no tolero iniquidad y asamblea solemne. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas señaladas las aborrece mi alma. Se han vuelto una carga para mí, estoy cansado de soportarlas. Y cuando extendáis vuestras manos, esconderé de vosotros mis ojos. Sí, aunque multipliquéis la oración, no escucharé. Pero el Señor les dice, porque vuestras manos están llenas de sangre. La purificación, Isaías 1:16, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de delante de vuestras obras, de delante de mis ojos, cesad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, quiten, pongan, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda, venid ahora, o sea, dice, purifíquense y ahora sí hagamos las paces, venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedará. Si quiereis y obedecéis, comeréis de lo mejor de la tierra. Pero si rehusas y os rebeláis, por la espada seréis devorados. Ciertamente la boca del Señor ha hablado. Dejemos que el Señor purifique nuestras almas para poder seguir al Maestro fidedignamente, hermanos. Que Dios los bendiga. Vamos a hacer una oración final, hermanos. Un tema intenso, de verdad. Pero pues ya se nos acabó el tiempo, hermanos. Lo invito a que entre la próxima semana. Va a estar bueno el tema. Nos faltan 3 puntos, hermanos. Apenas vamos a la mitad, ¿ok? Apenas vamos a la mitad, hermanos. Hay que seguir al Maestro. Acuérdese, despójese de su ser egoísta. Fígalo voluntariamente. Vamos a hacer una oración por todos nosotros, hermanos, para que Dios nos ayude a seguirlo fidedignamente. Oremos por nuestro hermano Reynolds, oremos por nuestro hermano Mario Pizaña en la congregación Nuevo Laredo, por nuestro hermano Gibran en Chicago, que tiene algunas adversidades de aspecto laboral. Oremos por los que nos visitan, como nuestra amiga la señora Ángeles, allá en Torreón, Coahuila, bueno, Matamoros, para ser más específico, y mi amigo, ¿verdad? Soto, Andrés Soto, y su familia, por nuestro hermano Juan Delga, por nuestro amigo y hermano Saúl Gallegos, allá en Odessa, Pecos y aquellas regiones. ¿Por quién más? Por nuestro amigo y hermano Frankie Estrada, por nuestro hermano Orlando y su familia también, nuestra hermana allá en California, en Anaheim. ¿Quién más? Nuestro hermano César, y que está ministrando allá en la congregación de South Main, y toda su familia, sus hijos, su esposa, nuestra hermana Paola. Y oremos por todos ellos, hermanos. Oremos por todos ellos. Oremos también por los hermanos Luna y por todos los que predican la palabra del Evangelio, hermanos. Vamos a hacer una oración por mi familia, mi esposa, la hermana Rosy Rodríguez, mis hijos. Oremos, hermanos.
Bendito Padre Celestial, en esta hermosa mañana, Padre, llevamos ante su presencia una rogativa, Padre, para que sea usted con nosotros. Siempre nos ayude, Padre, a pelear la buena batalla. No nos deje, Padre, que caigamos en la trampa del maligno, Señor. Que seamos débiles, que seamos inconstantes, Señor. Perdónenos si lo hemos sido, Padre. Purifique nuestro ser. Denos la capacidad, Padre, de cargar nuestra cruz y seguirlo y despojarnos de todas esas cosas que el mundo nos ofrece y que nuestra vida misma, Padre, a veces que no queremos transformar, está ahí, Padre, contaminada. Ayúdenos a desechar esas cosas. Ayúdenos, Padre, a alcanzar un día la gloria venidera después de haber peleado la buena batalla, Señor. Ayude a aquellos que están en su búsqueda, Padre, que están indagando, investigando, orando para acercarse a usted con una fe digna, con una fe pura, con una fe sincera, y que usted pueda convertir sus vidas, Señor, para hacerlos seguidores y hacerlos también cargadores de su propia cruz, con un buen fin, el llegar triunfadores hasta el fin, Padre. Asimismo, Señor celestial, le pedimos todas estas rogativas, como dijimos al inicio, no por méritos propios, sino porque usted es un Dios justo, santo, amoroso, reconciliador y un Dios de lo imposible. Por medio de nuestro Señor Jesucristo es que llevamos estas rogativas. Amén. Y bueno, mis hermanos, yo me despido porque hay cosas que hacer acá también. Como le digo, ahorita, gracias al Señor, hermano, estamos bien saturados de trabajo, estamos trabajando en esta literatura. Bueno, este libro ya lo acabamos, ya acabamos otro, estamos trabajando en la primera epístola del apóstol Pedro, estamos trabajando en un libro de carácter evangelístico que se va a llamar De las tinieblas a la luz. Estamos trabajando en impulsar a nuevos escritores, hermanos. Estamos trabajando para el mes próximo. Vamos a empezar a dar nuevamente clases en la escuela de predicación. Estamos colaborando aquí en la congregación con diferentes ministerios, hermanos, en la evangelización y bueno, con nuestra vida, perfeccionando nuestro ser, hermanos, y con nuestros hijos. Y que Dios nos bendiga a todos, hermanos. Dios me lo bendiga a todos. Me despido, hermana Paula, hermano Mario, hermana Adriana, hermano Reynold, familia, todos los que estuvieron conectados. Dice nuestro hermano, amén, amén. Gracias, siervo. Gracias, bendiciones desde México, Centro. Espero volverle a encontrar. Claro que sí, mi hermano Reynold. Pues vamos a estar en contacto, hermano. Cuídese mucho. Dios me lo bendiga, hermano. Y estamos en contacto. Hay cualquier cosa, mándeme un mensajito, ¿ok? Nos vemos, hermanos. Dios me los bendiga y me los cuide mucho. Su hermano y su servidor, Osvaldo Rodríguez, me despido. Estamos en contacto y que tengan un excelente día en este día 13 del febrero 2025. Nos vemos.